Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Radio Clara, en el programa Claramente. Y hoy está conmigo Roberto. Hola, buenos días. Como siempre, buenos días. Está a mi lado Piro. Hola, muy buenas. Y como siempre también al apartado técnico Manolo. Muy buenas. Y el que os habla Paco. Aquí controlando, no sé que empecéis antes del horario confederal. Sí, el horario confederal que siempre nos... Nunca, antes nunca. Bueno, alguna vez. Sí. Hoy Sí. En la ley trans y el feminismo es el tema que vamos a tratar. Tenemos un corte. Bueno, primero vamos a... Bueno, decir que somos conscientes de que es un tema polémico. Sí, polémico, que ayer pues se votó en el Congreso y el PSOE se abstuvo. Se presentó un borrador, creo, ¿no? Sí, lo presentó, creo que fue Más País, Compromís, ERC y lo que pues todos o todas sabéis que el PSOE se abstuvo. El PSOE como grupo parlamentario se con abstuvo. La excusa de que lo iban a recurrir al Tribunal Constitucional y bueno, es lo que... Sí, lo que pasa es que el PSOE no descubre sus planes en el sentido de que esta ley más adelante salga adelante con su apoyo, ¿no? Por el momento no mueve ficha, ¿no? Antes de empezar a debatir, vamos a poner un corte de Donis y Pro sobre la ley trans. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley trans. Hace poco, como colectiva, Dones y Pro firmamos un manifiesto apoyando a los compañeros trans y su lucha por derechos. En particular, esta ley que se llama Ley Trans, que prevé incluir medidas contra la transfobia en varios ámbitos e impulsar la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género. El manifiesto surge porque hay un sector del feminismo, mal llamado feminismo desde mi punto de vista, que es mayormente blanco, hetero y acomodado, que están en contra de los derechos para las personas trans, con unos argumentos tremendos que prefiero ni nombrar. Seguramente también sean las abolicionistas de la prostitución, estas señoras muy al pedo en su casa que se buscaron la peor lucha paramilitar, disfrazada de feminismo cuando en realidad son el status quo vestido de violeta. En cambio, los colectivos que suscribimos al manifiesto creemos que ni la existencia ni los derechos de las compañeras trans nos ponen en peligro y sabemos del estigma y la discriminación a la que se enfrentan cotidianamente en muchos ámbitos de su vida. Por lo tanto, su presencia no hace menos seguros nuestros espacios, sino que nos hace más fuertes y más libres. No necesitamos que nadie venga a vigilar qué es ser mujer, estas policías que les gusta patrullar. Queremos, por el contrario, ampliar su significado y las posibilidades de vivir de maneras diversas sin encajar en los moldes preestablecidos por el patriarcado. Esta ley está trabajando igualdad, por lo que han peleado históricamente las personas trans. Prevé modificar la que está actualmente vigente, que es la de 2007, porque esta les obliga a contar con un informe psicológico que les diagnostique disforia de género y a haber estado al menos 2 años en hormonación para cambiar su mención registral, o sea, para poder cambiar su nombre. Entonces es un proceso que muchas compañeras califican de patologizante y un paradigma, el de considerar la transexualidad como una enfermedad, que varios organismos internacionales ya han pedido superar. Y ya como sociedad deberíamos superar eso. La ley actual que se quiere modificar también deja fuera a los y las menores de edad, algo que es inconstitucional, según el Tribunal Constitucional, y a las personas extranjeras sin nacionalidad española. Así que vemos que además es una ley un poco racista. Así que bueno, les mandamos fuerzas a las compañeras y bueno, que sepan que no están solas. Y para terminar voy a leer una cita de Camila Sosa Villada, que en verdad es un pequeño fragmento de su libro, Las Malas, que bueno, ella es una escritora y actriz transgénero de Argentina. Y dice así: cuando me enamoro de mis compañeritos de escuela, rezo para que me vean como una nena. Cuando comienzo a florecer, rezo para que las tetas me crezcan durante la noche, para que mis padres me perdonen, para que me nazca una vagina entre las piernas. Pero no, entre las piernas tengo un cuchillo.
Y este corte ha sido de, pues... del colectivo Dones y y Pro. Y bueno, vamos a... Bueno, damos el teléfono, sí, 3915721 para con quien el quiera 96 delante. Y empezamos con la entrevista a Piro. Preséntate. Bueno, sabemos, yo sé que estás en Radio Malva, vienes de Radio Malva, ¿y qué más nos puedes decir? Bueno, hago más cosas, yo que sé, o sea, muchas cosas. También tengo una editorial que se llama Imperdible, que ha editado bastantes, con más peña, bastantes libros de este tema, precisamente. También estoy, ahora que acabamos de empezar, El Orgullo Crítico en Valencia, un año más. Justo antes de ayer hicimos una concentración delante de la Generalitat, precisamente porque ayer se no aprobaba la ley trans, ya lo sabíamos que no iba a aprobarse. O sea que estoy en varias cosas no relacionadas con el tema trans. Y bueno, soy compi de la radio de Dones y Pro, precisamente. Ajá, estás sensibilizado. Y ha estado por aquí haciendo el tocata de vez en cuando, ¿no? Nos estaba contando antes. Sí, también. Sí, ¿por dónde empezamos? Por donde quieras. Bueno, el borrador ya. Bueno, ayer no se aprobó el proyecto de ley y no sé cuándo se volverá a sacar en el Congreso. Eso depende del PSOE. Pero ¿qué opinión? Ha habido grupos que han dicho que al PSOE que no vaya al Orgullo este año por lo de ayer, precisamente. ¿Qué piensas de...? Bueno, creo que tendrían toda la razón. Bueno, creo que habría que matizar por qué se ha llegado de repente a un borrador que surgió hace nada. Fue porque, bueno, cuando el gobierno actual se pactó, uno de los puntos, Podemos-PSOE, uno de los puntos del pacto era la ley trans, precisamente. El PSOE ha ido haciendo... no sé cómo llamarlo, desbancadas o guiñitos a la transfobia, digamos, como por ejemplo cuando se filtró un borrador en junio del año pasado firmado con Carmen Calvo, Juan de Ábalos y otra peña diciendo movidas muy transfobas. Ya el PSOE ya iba diciendo que el tema trans no lo tenía tan como aparentaba, ¿no? Tan a la vista, ¿no? Tan trabajado, ¿no? Digamos, en febrero el PSOE se desbancó de ese borrador, lo cual generó tensiones bastante grandes dentro del gobierno, que ya de por sí tenía bastantes tensiones, y esto conllevó que hubiera una huelga de hambre delante del Congreso de los Diputados por parte de varias madres de peña trans. Esto fue lo que generó que Esquerra Republicana, Compromís y Más País propusieran el borrador que ayer se echó para atrás. Lo propusieron también para un poco de dar un respaldo a esa peña que estaba en huelga de hambre y un poco de respaldo, digamos, también a la peña trans. Pero ya se sabía de antemano que sin el apoyo del PSOE, tal y como está el hemiciclo ahora mismo, esa ley no va a tirar para adelante. Lo que ha pasado con el borrador anterior es que se está hablando, no sé si es ya del todo definitivo, que se va a mezclar con la ley contra la LGTBI-fobia y van a hacer una cosa así rara, que a saber cómo queda. Ahora mismo no se sabe. Así que, en fin, el PSOE yo creo que lo que está pasando en último término es que no quiere verse desbancado por su izquierda dentro de los derechos LGTB, ¿no? Que es un tema que le ha dado bastante rédito político en los últimos años, ¿no? ¿Os acordáis de las campañas de Vota Rosa y toda esta movida? Por la izquierda está habiendo peña que tiene unas ideas más amplias, digamos, en concreto sobre el tema trans, pero diría que sobre más temas. Y está claro, el PSOE no quiere que la ley de identidad de género de 2007, que fue un puntazo que se marcaron en ese momento, no quiere que haya otros partidos a su izquierda que pongan una ley más progresista, porque eso dejaría al PSOE, esa etiqueta que tiene del partido adalid de los derechos LGTB, lo dejaría, bueno, ya se está quedando por sí mismo así, pero lo dejaría bastante colgando de un hilo. Creo que es lo que está pasando. ¿Y qué piensas de los movimientos feministas que parece que no se ponen de acuerdo? Hay una especie de, bueno, lo que nos decía Dones y Pro, de que había grupos un poco más acomodados, otros más combativos. Parece que si en eso no hay acuerdo, va a ser difícil que se le pueda presionar al PSOE. Bueno, es que creo que esto también precisamente lo ha provocado el PSOE. Quiero decir, hace 3 años o 2 años el tema trans, o sea, era algo fuera de la agenda de los entornos feministas. Vale, sí, puedo estar menos de acuerdo, puedo estar más de acuerdo, pero juro que hace 2 años este tema era como, bueno, sí, la peña trans hay que apoyarla, ya está. De repente ha empezado a pasar esta situación. Recordamos las bienvenidas que se le daban a los autobuses estos naranjas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, que eran, vamos, aquí en Valencia cientos de personas en contra de todos los palos. Y bueno, lo que quería decir es que creo que el feminismo mayoritariamente no es transfobo, por lo menos en el Estado español. No tiene estas ideas transexcluyentes. Lo que sí que creo es que hay peña feminista con bastante poder vinculada al Partido Socialista y de clase bastante alta, no siempre, pero creo que el Partido Socialista, que ha jugado una parte importante, que se ha visto aupada, por una parte, frente a la ola que está viendo ahora de transfobia por parte de la derecha y de la ultraderecha, que también eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, tanto. No en vano, algunas de estas feministas no han tenido ningún problema en salir en medios de ultraderecha, como Hazte Oír o Intereconomía. Por una parte se han visto respaldadas por esa parte, y por otra, ante los intereses del PSOE de no querer que saliera esta ley trans, por lo que he contado antes, el PSOE ha echado mano de la transexclusividad. Pero hay un relevo generacional en el movimiento feminista. Digamos, las antiguas feministas, las que llevan todo un recorrido desde muchos años, serían las que más estarían cercanas a los postulados, no inmovilistas, pero sí revisionistas de la ley que presentó Irene Montero, que o es horizontal el movimiento, movimientos. Yo creo que no es una cuestión generacional, porque conozco gente de todas las edades que tiene posturas transfobas y que tiene posturas pro-trans. Por ejemplo, precisamente, que hemos hablado de Dones y Pro, ¿no? Ha habido un momento en Radio Malva en el que había 4 programas feministas. Ahora hay 3 porque uno se cayó. La franja de edad era desde los 20 y tantos a los 60 y largos. Todos los programas estos son partidarios de los derechos trans. Así que, o sea, no es una cuestión generacional, ¿no? Es una cuestión de cultura política de la que puedas venir, ¿no? Y si vienes del PSOE, tienes muchas más papeletas de tener postulados feministas trans excluyentes que si vienes del anarquismo, ¿no? Por ejemplo. Ya, pero ha dicho el PSOE, ayer lo dijo, que tenían miedo de que Vox y el PP, estoy así como para estornudar y no puedo, que iban a recurrir la ley, y entonces por eso se abstuvo. Es una excusa un poco baratísima. O sea, es que por esa regla de 3 el PSOE no apoya la ley de matrimonio homosexual en 2005, porque el PP la recurrió al Constitucional, que el Constitucional falló a favor de la ley en 2013, creo, pero por esa regla de 3 el PSOE no hubiera propuesto la ley de matrimonio homosexual. ¿Qué pasa? Que en ese momento esa ley le daba votos, y esta ley trans no le va a dar votos, probablemente se los quite. Piro, dicen, porque la polémica, las discusiones las vemos, las seguimos por redes, y digamos las posturas contrarias a esta ley trans, dicen, es que va contra los derechos de las mujeres, contra los derechos que ya hemos conseguido. Sí, este es el argumento principal, ¿no? Eso y el borrado de las mujeres. Sí, lo del borrado, pues una cosa y otra van unidas. No sé, yo pienso como decía Audre Lorde, ¿no? Esta feminista negra estadounidense, lesbiana, ¿no? Que era que al final todas las opresiones suman, ¿no? En ese momento a las feministas negras las estaban discriminando del feminismo, las feministas blancas estadounidenses. Y ella decía que lo que había que hacer era que había que sumar, ¿no? Que todas las opresiones de las mujeres suman, no restan. Luchar por los derechos de las negras no era luchar menos por los derechos de las mujeres blancas. Creo que aquí pasa algo parecido. Lo de que se borra a la mujer por aceptar en el feminismo a gente que ha nacido con lo que está considerado un genital de hombre, que ya de por sí es algo bastante transfobo, pensar esta movida, forma parte de corrientes del feminismo esencialistas, que consideran que la mujer tiene vagina y la vagina es algo que te hace mujer. Es una corriente que, bueno, que muchas veces ha obedecido también a ciertos feminismos, más feminismos quizá de la igualdad, no necesariamente, pero bueno, que es una corriente que excluye a un sector, por una parte un sector de las mujeres trans, y por otra parte a mujeres que no son trans también, ¿no? Porque ahí te van a sacar la biología enseguida. Claro, pero es que hay mujeres que no... Y disculparme, Paco y Roberto, pero por meterle un poco de... Es que hay mujeres que son cis, ¿no? Que tienen vagina y que no están dentro de los cánones de género, ¿no? O sea, también pueden sufrir violencia transfóbica, siendo socialmente y biológicamente mujeres. Lo del sexo no binario, que se ha comentado en muchos programas de radio y de televisión, que mucha gente se pregunta, ¿eso qué es? ¿Qué es el sexo no binario?
Bueno, es peña que se ve y vive su vida si fuera de las categorías hombre y mujer. Es lo que se quiere hacer en el DNI, precisamente, ¿no? Es una de las propuestas, no sé si ha llegado a estar en el borrador último, porque ya me he perdido entre borradores, pero era una de las propuestas, como mínimo, desde ciertos sectores trans, que se quería que en el DNI pues se quitara, ¿no?, lo de sexo, o se pusiera una tercera categoría, ¿no? Ha habido propuestas diferentes. No sé qué decía el borrador, ni siquiera lo recogía, pero sí, sería una propuesta. Es que los chavales y las chavalas en clase no tienen muchas veces la información suficiente, ni siquiera tampoco tienen muy claro, a veces no tienen muy claro con qué género identificarse. Aquí hay por lo que estáis diciendo, y disculpar, porque es un comentario que nos llega en el vídeo que estamos haciendo de un oyente, nos dice: sexo no es género. No es lo mismo. Exactamente. Claro. Sí. No, yo creo que habría que empezar por educar a los padres. Cuando se habla de que los menores pueden tomar la decisión de un cambio de género y hormonarse sin necesidad de la autorización médica, yo creo que en este caso el problema sería educar a los padres, y de alguna forma no es que se sacrifique a los hijos, pero son abanderados de esta revolución. Hay que pensar en ellos, en la gente joven, ¿no? También creo hay que darles herramientas para que salgan adelante con su sexualidad, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también creo que hay peña que de repente con 50 años dice: uy, yo en realidad soy una persona trans no binaria, ¿eh? No, también ocurre. Claro. Pero sí, evidentemente el tema de la adolescencia, ¿no?, de la niñez, eso está siendo un caballo de batalla impresionante, ¿no? Sí. Ahí también se juntan cuestiones de la discriminación general que sufre la peña menor de edad, ¿no?, por muchísimas cosas, como que su palabra como que se invalida habitualmente en todo. Así que creo que aquí pues se mezcla con la transfobia social, ¿no? Como cómo va a querer ser de otro género, es una fase, ya cuando se haga mayor ya se le pasará, etcétera. Incluso también te encuentras con la contraparte, ¿no? Con la parte de... Es que ese tema es muy complejo, ¿no? Con la parte de los padres que dicen: uy, esa persona tiene una expresión de género que no corresponde con lo que debería corresponder, es trans. Ya está, vamos a meterle en todo el proceso medicalizante para que ya transite rápido y ya nos ahorramos el problema, ¿no? También en este punto el tema menores es muy complejo. O sea, ahí yo por lo menos me da la impresión que me muevo entre dos mundos, ¿no? En plan, no me apetece la transfobia que puede sufrir peña menor, pero tampoco quiero el transmedicalismo de venga, de repente, plaf, te cortamos o te ponemos un pene o te cortamos tal y te hacemos lo que sea para que parezcas supermujer o superhombre. Otro punto polémico dentro del borrador de la ley trans es el deporte, ¿no? De que con lo de los niveles de testosterona se tiene ventaja y todo eso. Bueno, no recuerdo mal que una levantadora de peso, no sé si le dieron americana, sí, le dieron le hicieron una prueba de testosterona para ver si le podían dar sí, en Paco, este caso la medalla o el premio. Sí, Paco, pero es que hay feministas, un gran sector del feminismo que aduce problemas no solo de testosterona en los transexuales, sino de la capacidad física en sí. O sea, el cuerpo es el de un varón, la capacidad pulmonar es la de un varón, la estructura ósea es la de un varón. Pero yo lo que digo es, tan importante es el deporte para alguien que se está jugando su género, es decir, no se podría esto mirar de una manera para que hubiese competiciones diferentes, yo lo que prefiero es, tan importante es este punto como para que haya feministas que lo saquen como, bueno, esto no puede ser porque sería un caos el deporte, ¿no? No sé. Sí. Pero y también el tema de la disforia, ¿no? Que aún sigue siendo
enfermedad considerado la transexualidad. Bueno, ahora la OMS ya no. Depende de qué instituciones. Claro, la OMS ha quitado hace poco. La APA, la Asociación de Psiquiatría de América, ¿no? Lo cambió del manual, lo cambió como de sitio, ¿no? No me acuerdo ahora qué cambio fue, pero bueno, como que es menos patologizado ahora, pero sigue siendo. Pero sí, es como atrofia de sexo, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? Porque en parte sí. Es muy parecido. A la disforia, no sé si atrofia o confusión de sexo, no sé. Sí, la palabra técnica antes era disforia. Antes era disforia y la han quitado como enfermedad. Por lo visto la OMS, me parece. Pero no estoy muy seguro, ¿eh? No, lo que ha dicho Piro depende del manual que se basen. Parece que todavía sigue siendo. ¿Y aquí en Valencia hay algún tipo de ley en la Comunidad Valenciana? Sí, hay una ley de 2017 o de 2018 me parece que era. Permite, por ejemplo, cambiarse en el registro, aunque sí que en los primeros momentos la cosa estaba complicada y tenías que presentar 1000 testigos para que se pudiera hacer el cambio registral. Y sí que hay también, por ejemplo, puedes tener una tarjeta sanitaria propia con tu nombre con el que te sientes, con el que tienes asumido, ¿no? O sea, que no es el nombre del legal del DNI, pero sin embargo sí que a veces pasa que hay, yo que sé, que igual en la Consejería de Sanidad tienes estos datos y luego vas a hacer otro trámite con otra movida y no los tiene, ¿no? Y de repente te llaman por el nombre, con el nombre del DNI, ¿no? O sea, que sí que existen estas medidas, pero que se aplican de manera un poco... Ya bastante complicado el moverse entre el funcionario, ¿no? En parte la ley trans vendría a suplir algunos de esos problemas, precisamente. Sería un adelanto, ¿no? A nivel europeo, si se aprobara la ley trans. Por ejemplo, eso es yo lo veo más importante que el que una persona pueda participar en un deporte contra otras o no. Nos llegaba otro comentario en el vídeo. Dice, nuestro órgano sexual es el útero, no el coño. No sé si queréis decir algo sobre eso. Bueno, sí, no sé. Si os merece algún comentario, no sé. Yo voy leyendo, como pero no sé quién ha nombrado la palabra coño aquí. No sé si ha sido... Yo he dicho vaginas, no sé. Me he referido a las operaciones, ¿no? Las operaciones se llaman vaginoplastia y faloplastia. Claro. Tú lo dejas ahí. Yo lo dejo ahí. Sí. Bueno, en Argentina hay una ley trans desde hace como 8 años, que es más o menos en las que se basan algunos de los colectivos, porque fue la primera que salió. Y el tema que creo que... O sea, porque al final la ley trans, también lo que han dicho las compañías de No Se Pro, tiene bastante razón, ¿no? Que hay cosas muy importantes que no baraja. Pero el tema de la autodeterminación de género es algo que creo que va a beneficiar mucho a la población trans. Si finalmente que puedan tener su nombre en el DNI sin necesidad de pasar por todo ese proceso de patologizante. Tenemos una llamada. Adelante. ¿Sacamos en antena? Sí, claro. Ya, la íbamos a sacar igual. Buen día, buenos días. Hola, buena. Como veo que no hay mujeres, pues me animo ya a llamar. Yo creo que realmente no estáis hablando de feminismo, porque el feminismo durante siglos se ha basado en la opresión que sufren las mujeres en base al sexo y el género siempre ha sido opresor. Entonces lo que está pasando ahora con esta ley trans que se quiere aprobar es que crea inseguridad jurídica a las mujeres. Ese es el problema. Y en el debate este que está habiendo lo intentáis cortar diciendo transfobia. No hay ninguna transfobia, hay solidaridad con las personas trans y hay que ayudarles para que salgan de la discriminación. Pero tú no puedes hacer una ley que crea inseguridad jurídica en la que cualquier hombre va al registro y dice que es mujer. Eso no puede ser. No puede ser porque se carga, tiene repercusiones en las leyes de violencia de género, en las leyes que ya hay, que tienen las mujeres que han conseguido en base a su opresión por el sexo. Entonces la ley de identidad de género es que confunde sexo con género. El género es opresión. Entonces que un hombre se vista de mujer y simplemente por eso, en plan sexista, diga que eso es ser mujer, es lo que a las feministas no están de acuerdo. Y eso no es transfobia, simplemente que es un debate feminista. Entonces a mí me gustaría que también, si estáis hablando de esto, pues que hubieran feministas. Y no lo llevéis al terreno de que es el PSOE contra Podemos, tal. Ni tampoco lo llevéis al terreno de que, es que el PSOE se junta con la extrema derecha, con el PP y Vox.
porque la ley trans la apoyaba Ciudadanos y la apoyaba Junts, que son de derechas, y la apoyaba el PNV, que son de derechas. Es decir, que es un tema transversal. Hay gente de derechas y de izquierdas que la apoyan, y hay gente de derechas y de izquierdas que la critican. Pero criticarla no es ser transfobo, es un debate. Entonces me gustaría que un poco... Y en los países donde se ha aprobado, que son muy poquitos, ya están habiendo problemas. Porque hay gente que quiere de transicionar. Gente que se operó y luego se arrepiente. Porque decís que hay que despatologizar a los adultos, cuando simplemente es un informe psicológico y ya está. Y sin embargo a los niños los queréis patologizar hormonándolos desde pequeñitos, cuando eso ya es irreversible. Y hay muchos casos de niños que llegan ya a la edad adulta, que se arrepienten y ya es demasiado tarde porque se han pegado un chute de hormonas o han hecho cosas. Es decir, que hay que ver lo que está pasando en otros países que llevan ya unos años con estas leyes aprobadas para que vean los problemas que hay. Entonces es un debate. No cortéis, no lo zanjéis diciendo que es transfobo quien piense lo contrario. Y las feministas no son las que están en el poder ni las blancas cis, no, porque ahora mismo está Irene Montero, que está de ministra, es decir, y está por la ley trans, es decir, es un tema transversal y es un tema que hay que hablarlo sosegadamente y no crear inseguridad jurídica a las mujeres. O sea, tú no puedes, para arreglar una cosa, estropear otra. O sea, hay solidaridad total con la discriminación que sufren las personas trans, por supuesto, pero las leyes tienen que estar bien hechas, simplemente es eso. Muy bien, compañero, que se nos acaba el tiempo, que ya es la 1. Vale. Un abrazo, salud. Bueno, decir que, compañeras feministas, supongo que el corte que hemos puesto de Dones y Pro es porque se les ha invitado y no han podido venir. Creo que son feministas las compañeras y aquí no se lo va a negar nadie. Lo que está claro es que polémica hay y debate hay, Claro. ¿no? Eso creo que no lo ha negado nadie de los que hay en la mesa, ¿no? Y ojalá se encuentre una vía de entendimiento. O sea, yo quería decir que el mito de que los hombres van a vestirse de mujeres para lo que sea, que no termino de entender bien, o sea, creo que decir eso es saber poco de la realidad opresiva que vive la peña trans. O sea, no es tan fácil, me hago mujer y ya está. O sea, es comer una cantidad de mierda que en la peña no se hace la idea. El transitar ahora mismo en la sociedad actual. Como para, venga, lo hago así porque me apetece ahora de repente ser mujer y luego de tránsito. Y para los jóvenes menos, porque son jóvenes pero no idiotas, no gilipollas, ¿no? Es decir, para los jóvenes además, como tú comentabas antes, hay una doble... Sí, lo que he comentado antes. O sea, creo que también que el tema del... Victimización, ¿no? O sea, creo que el tema de las operaciones y de las de transiciones es algo más complejo de lo que ha comentado la persona que ha llamado. O sea, creo que después de vivir toda la transfobia que vive la gente trans, mucha peña piensa que la forma de salir de ella es operarse y tener una apariencia cis. O sea, creo que, si el modelo de sociedad actual en relación al género y al sexo fuera diferente, la peña no tendría las necesidades de hacerse cambios, o los haría si quisiera, pero no tendría la necesidad tan fuerte que tiene muchas veces de hacerse cambios en el cuerpo, a veces con el riesgo de perder movilidades o de perder sensibilidades. Operaciones peligrosas, ¿no? De hecho, de riesgo, vaya. Una cosa buena que tiene la ley trans es que lo de la autodeterminación, si esto se lleva a cabo, esto facilitaría que hubiera un modelo nuevo de gente trans, que ya lo está viendo en la práctica, que no tenga por qué operarse si no quiere. U hormonarse, si no quiere, que quien quiera que lo haga. Y por supuesto que la sanidad pública lleve todo esto adelante, ¿no? Que sea algo público. Es uno de los debates. No sé si el borrador último que se ha desaprobado lo contemplaba o no, no lo sé, pero es uno de los debates que se ha tenido, ¿no? Creo que sería interesante, cuanto menos sería un ejercicio de reparación bastante importante por parte de la sociedad de cara a la peña trans, si se quieren operar, las operaciones estuvieran cubiertas por la seguridad social. Pero lo que he dicho, creo que es muy importante establecer modelos de identidad trans que no pasen necesariamente por las operaciones como una condición sine qua non, ¿no? Y creo que la ley trans, con sus múltiples fallos y límites y cosas muy criticables, con el tema de la autodeterminación de género lo potenciaría que hubiera esas identidades trans no necesariamente pasadas por quirófano ni por hormonas. Quien quisiera, claro. Que no quiero demonizar a quien lo haga, me parece respetable. Muy bien. Bien, pues... Esto es un debate que en 30 minutos no nos da tiempo Ni en 2 horas. Ni en 2 horas, ¿no? No, sí, sería con muchos colectivos este debate, pero que hemos querido dar un pequeño
una pequeña muestra de por dónde va. Una introducción un poco de cómo van la ley trans en estos momentos, en qué estado está, y agradecer a Piro su presencia. Sí. Y bueno, a lo mejor otro día pues continuamos. Y ha sido muy vemos otras opiniones. Ejemplificado por tu parte, también por parte de la persona que ha llamado. Y eso es lo que pretendíamos, hacer una apuesta en común. Y de nuevo, gracias, Piro, Paco. Sí, despedirnos para la semana que viene y bueno, seguimos aquí en Claramente y esto ha sido por hoy el programa. Muy bien. Pues un saludo. Salut. Salut. Jo m'acomiade també fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà.